nos vamos a enfocar en Venezuela, lo que está ocurriendo en este momento, porque es, entre muchas otras cosas, bizarro, ¿no? Son situaciones que no habíamos visto en países democráticos y, bueno, no democráticos hace mucho tiempo, al menos en el continente latinoamericano. Le doy la bienvenida a mis invitados este día. Sabina Cobo, ya la conoce usted, periodista, columnista del Nuevo Herald. Sabina, bienvenida. Gracias. Una vez más, gracias. Gracias a ti. También a José Venegas, periodista de Infobae y escritor. Bienvenido, José. Gracias por estar con nosotros. Un placer, un placer. Y también Diego Zambrano, analista político, instructor asistente del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la FIU, de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Los tres obviamente han estado con nosotros. Hemos compartido. A ver qué tal nos va la mesa el día de hoy, ¿no? ¿Por dónde empezar con el tema de Venezuela? Bueno, nunca termina y siempre tenemos tela nueva de dónde cortar. A ver, ¿quieren arrancar desde las elecciones? Si debieron o no debieron ir, sería la primera pregunta, ¿no? ¿Debieron o no debieron haber ido a las elecciones? La postura de María Corina Machado, Antonio Ledesma, no. Ahora aplaudida, ¿no, María Corina? Porque después del resultado. Pero por el otro lado, una oposición que decía que no deberían de ir a elecciones con un ente electoral como el del CNE, en fin, con todo este mecanismo de aparataje gubernamental, deciden ir. Y el resultado está ahí. Primer paso, sorpresa, 18 gobernaciones para el oficialismo y 5 para la oposición. Ese es el primer resultado. ¿Debieron ir o no? Yo creo que aún si no se hubiera dado este caso de los gobernadores que terminan yendo a jurar y dándole legitimidad a la Asamblea Constituyente, todavía estaría en duda si es una buena decisión, porque en definitiva lo que propone todo el tiempo el chavismo, y estos sistemas me parece que son especialistas en eso, es jugar a las reglas de juego, jugar a la legitimidad. Es como un partido que juegan dos, donde las reglas las pone uno y además no las cumple y se los muestra. Y además el árbitro marca a favor de ellos, ¿no? Exacto, y esto es muy burdo y entonces, digamos, de la oposición se acepta participar porque la tentación del cargo público termina siendo más grande que la causa que supone que tiene que defender. Qué interesante ese punto, déjame parar ahí, porque acabas de tocar algo medular. Fue en sí, yo coincido contigo, me parece que fue la tentación del cargo público, ese espejismo, ¿no? De estar jugando dentro de una democracia que ya no lo es, a todas luces, pero ese espejismo de poder tener un cargo público, lo que los llevó, coincido contigo, pero hay quienes dicen que no, que fue una estrategia para no ceder espacios. ¿Cuál de las dos les parece a usted más coherente o creen ustedes que es la que es? Yo pienso que es un poco de ambas. Siento que la oposición ha pasado por una transición en la que hemos visto cómo de una forma u otra, primero se tenía bastante esperanza en una elección legítima y cada vez se han ido dando cuenta que la elección ya no es legítima. Y pienso que eso hace obviamente que se divida y que quede como en un trío dentro de la misma oposición. Un trío dentro de la misma oposición. Claro, era como tres grupos. Sí, es tripartita ahora, ¿no? Pero más claro, o sea, más descaradamente ahora, porque obviamente siempre se trató de mantener la oposición como una unidad, pero cuando tú hablas con ellos, cuando los entrevistas, cuando todo te vas dando cuenta cómo la moral se ha ido dividiendo y cómo todavía hay gente que cree y que aspira a que una elección es lo que va a cambiar y cómo obviamente después de esta se dieron cuenta que ya están pisando las elecciones mentirosas tipo Cuba, pero ya descaradamente. Sabina, ¿y será, les pregunto a los tres obviamente, ¿y será que creen que pueden a través de un proceso electoral ganar? ¿O será que están negociando posiciones con el gobierno? Porque esa es la otra. Me parece muy... Yo creo que están negociando. Yo creo que es muy difícil que de verdad vean credibilidad cuando vemos casos en los que ni siquiera las huellas digitales coincidían y o sea, es demasiado descarado, tanto así que por fin se llegó al punto de que la comunidad internacional se está quejando de la ilegitimidad de este proceso. Pero es que estás de acuerdo que es muy inocente pensar que un político de la oposición va a decir, no, es que a mí me provocan, y se van a enojar mucho de la oposición que están siempre en mi programa, pero me provocan náuseas seguirlos escuchando con la misma cantaleta todos los días, que hubo una vía electoral. Claro, porque se los dije yo, los muertos no los están poniendo ustedes en la calle, no los pusieron ustedes en la calle. Entonces me parece que más bien es cuidar una forma, pero en el fondo hay muchas negociaciones, ¿no? El problema principal, primero es que en Venezuela hubo, con tu pregunta inicial, en Venezuela hay una memoria histórica de la abstención en 2005. Y todos los partidos políticos le tienen miedo a decir abstención porque el costo de esa abstención fue muy grande. Dicho esto, el país del 2005 no es el país de ahorita. Esto es un país distinto. El problema que yo veo es que si yo fuese político opositor venezolano, yo tengo que hacer un cálculo
con mi capital político para poder obtener mis resultados, yo veo que desde que se funda la Mesa de la Unidad, sobre todo, el venezolano donde más responde es en las urnas, versus la opción de la calle. Porque esa es la disyuntiva que tiene el político opositor venezolano. Yo no creo que es una cuestión de inocencia. Yo creo que cuando ellos dicen que creen en la ruta electoral y toda esta cosa, eso es un cálculo político. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no se identifican con ir a agarrar unos fusiles y tomar la vía confrontacional. Entonces, no es solo eso, sino que aquellos que han intentado la vía confrontacional, mencionaste el caso de María Corina Machado, han sido desmovilizados. O porque el gobierno los ha puesto presos, o porque no han logrado movilizar a la calle, porque María Corina se separa de la MUD, 20 Venezuela se separa de la MUD antes de las elecciones. Y ella dice, nosotros creemos en retomar la calle, vamos a la calle. ¿Y dónde está la calle? Ese es el problema que tiene el político venezolano hoy, que lamentablemente esa es la opción que le queda. Y participar le permitía cambiar el escenario. Porque ¿qué escenario prefieres? Ir a una elección, que te la roben, o no ir a una elección y que no te la roben. Ok, estoy de acuerdo contigo, perdón, adelante. No, yo creo que, inclusive voy a decir algo que va a sonar un poco fuerte, creo que la unidad ya no es necesaria de la oposición. O sea, acá había una composición de lugar que viene del 2005, donde a lo mejor hubiera sido posible poner algún tipo de oposición dentro de la asamblea, etcétera. Pero estamos en una situación donde ya sabemos que ganar o perder elecciones no tiene ningún efecto para deponer a este régimen. Pero y eso lo sabemos desde... Conviene, pese a todas las evidencias burdas que hay, hacer como que se cree. Yo creo que tiene que ver con esto de buscar cargos en el Estado y la oposición, que eso es muy fuerte, y ese es un capital que el oficialismo, el sistema político chavista, tiene muy a su favor. Hay una tentación, por eso, que utiliza todo el tiempo y juega, digamos. ¿Por qué creo que no es necesaria la unidad? Porque la unidad estaba vista como una forma de derrotar electoralmente al chavismo. Y esto creo que es una hipótesis que hay que sacarse de la cabeza, porque aun cuando eso pasara, habría el fraude suficiente, se desconocerían los resultados, o como pasó ahora, incluso les ponen un requisito imposible de aceptar, claro, que encima algunos aceptan. Entonces, me parece que hoy es más que importante que la unidad de la oposición es la coherencia de alguna oposición dentro de Venezuela para, digamos, tratar al régimen como verdaderamente es, para obtener un apoyo internacional, para tratar de doblegarlo. Porque, sí, porque además está claramente, o sea, está muy visto, y lo acabas de mencionar tú, que por ejemplo en el caso de María Corina, que pide la calle, ¿y dónde está la calle? Pienso que también hay una falta o de voluntad o de algo que en realidad los mueva para poder seguir estos líderes con cada uno de sus ideologías. Hay demasiada apatía. Sí, y porque tampoco y desconfianza. Pero es que mira, el tema de la coherencia, que lo mencionaste, yo creo que es fundamental. Y no es para, de nuevo, volviendo al origen de la pregunta, ¿debían ir o no debían ir? Para mí esa pregunta es irrelevante. El problema desde mi perspectiva fue que cuando se decide a ir, y algunos deciden no irse, no hay una coherencia en el mensaje. Si hay algo en lo que ha fallado la oposición, constantemente es en eso, en mantener. Pero desde que empezó, o sea, desde que estaba con Enrique Capriles al principio. Pero desde antes. Ahí ya la consistencia estaba fallando. Hay que recordar que, los televidentes me corregirán, yo creo que la MUD se funda el 23 de enero del 2008 o 2009.